Buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este lunes 10 de noviembre, segunda hora ya de Es la Mañana de Federico y es el día de San León Magno. Él fue papa durante 21 años, sus restos mortales todavía se conservan en San Pedro, de hecho fue el primero en ser sepultado dentro de la Basílica Vaticana. Y aunque hoy es San León, hay que decir que también se celebra el Día de la Almudena, porque la festividad en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid en concreto ha sido trasladada del domingo al lunes, así que hoy es festivo en la capital de España. Felicidades a todos los leones magnos, también a todas las almudenas por su día grande, especialmente a todos aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. Continúan los chubascos, básicamente en el cuadrante noroeste peninsular, cielos despejados en el resto del país, en el resto de España. Las temperaturas máximas se van a mantener y las mínimas van a subir de manera generalizada en todo el país. A esta hora en Madrid tenemos 3 grados, vamos camino de los 15. Es cierto que durante el fin de semana en el centro peninsular las temperaturas mínimas han bajado de forma considerable y eso se nota ya por la noche. La máxima nacional se registra en Alicante, Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 24 graditos en todos estos puntos. La mínima en Teruel, de momento, 1 grado. Bien, la jornada arranca con Pedro Sánchez abandonando la cumbre de CELAC en Santa Marta, en Colombia, y los reyes de España en China. Esta simple descripción y ubicación geográfica, que en principio no dice nada, lo dice todo si atendemos a razones de geopolítica y de geoestrategia. A Santa Marta, Colombia y a Venezuela les separan algo más de 800 kilómetros de distancia, una distancia espacial mínima que parece reducirse a la mínima expresión, a unos escasos metros, si estamos hablando del marco moral de las personas que se han reunido en este punto de Colombia. El presidente del Gobierno de España ha situado a nuestro país al frente de una internacional de extrema izquierda mundial, situando a España al lado de los narcoestados de Venezuela y de Colombia. Hay una internacional ultraderechista bien articulada y lo que tenemos que hacer las fuerzas progresistas, al menos eso es lo que yo estoy haciendo con el presidente Boric, con el presidente Lula, con el presidente Orsi y con otros muchos gobiernos progresistas en el mundo, también en Europa, los pocos que hay, es dar una respuesta en positivo. Sánchez se alinea con Lula, con Boric, con Petro contra Trump en una provocación más a la democracia americana que en el caso de Sánchez parece no tener fin. Lo grave de todo es que con ello nos arrastra a todos los españoles y al primero de ellos al jefe del Estado. Sus Majestades los Reyes ya están en China, una cita de 3 días al máximo nivel que don Felipe y doña Leticia van a realizar por orden del Gobierno, que es quien decide la política internacional. Ellos no pueden determinar dónde están, dónde no están, a qué tomas de posesión van, a cuáles no van. Los Reyes acuden, por tanto, por mandato de Sánchez, a rubricar el aniversario de la Asociación Estratégica con el Gigante Asiático, un documento que hace 20 años firmó José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que los reyes de España están en China porque lo manda el Gobierno y porque en su día lo mandó y lo sigue mandando José Luis Rodríguez Zapatero. Por si quedaba alguna duda, la prensa comunista del régimen ha recibido la visita con un aplauso. Alaba a Sánchez, dice, por su traición inteligente a los tradicionales alianzas, aislándole de Europa. Y esta es la realidad. España está con el régimen chino y con los narcoestados americanos. Mientras tanto, el presidente ha vuelto al diario El País, del grupo Prisa, para volver a criticar y amenazar a la prensa. Lo que hace la oposición, no solamente la derecha, sino la ultraderecha, es amplificarlo. ¿Cómo lo amplifican? Haciendo declaraciones, yendo a platós de televisión, yendo a tabloides digitales para hacer entrevistas y decir que todo esto es un escándalo. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Se crean comisiones ad hoc, como la del Senado, donde no se busca la rendición de cuentas, sino la propagación de bulos. Pues así hemos visto en las últimas horas al presidente del Gobierno con guayabera, más radical, diciendo y alardeando de sus ataques a la prensa libre
en el medio de referencia, en el diario El País. Silvia Ribeiro, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. El presidente del Gobierno regresa de la cumbre de CELAC en Colombia. Lo hace Pedro Sánchez para presidir el Consejo de Ministros en una semana en la que se retoma el juicio contra el fiscal general del Estado. Esta semana se prevé su declaración y que el caso quede visto para sentencia. Un grupo de jueces y fiscales europeos han alertado en el diario portugués Público de la gravedad de los hechos acaecidos en España. Consideran que es un hecho sin precedentes y esperan que los tribunales garanticen la aplicación de la ley a los hechos. Como hiciera en las dos entrevistas anteriores concedidas a Televisión Española y a la cadena SER, con su hermano y con su mujer, Pedro Sánchez ha vuelto a proclamar la inocencia del fiscal porque, según dice, es verdad. El Gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente? Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. O sea, la verdad es la que impone Pedro Sánchez. Pérez Castejón, ¿se dan ustedes cuenta de la gravedad de la situación en la que nos encontramos? Es que el periodista, en este caso el responsable del diario El País, el nuevo director del diario El País, le pregunta directamente por, bueno, de acuerdo, ¿y si es condenado el fiscal general del Estado? No, o sea, respeto su pregunta, pero no se pase un pelo porque es que la verdad es esta y el fiscal es inocente. Esto ya lo hizo, se lo acabamos de decir con su mujer, también con su hermano. Sánchez impone su verdad, pero a veces la realidad es tan cruda que tan siquiera su vehemencia es efectiva. Dice el presidente del Gobierno que España va como un tiro, que en España económicamente va todo estupendamente, que aumenta la producción, que aumentan los bienes, que la situación es de una plenitud económica absoluta, que el trabajo va bien, que la gente está encantada de la vida. Bueno, esto a 3 días de que Cáritas publicase su famoso informe, y digo famoso informe porque se ha hablado mucho de él y afortunadamente se habla de él porque se tienen que hablar más de estas cuestiones en los medios de comunicación, en donde se nos alerta de que cerca de 4,5 millones de españoles se encuentra en una situación de riesgo por exclusión social y que dentro de este 4,5 de españoles que están en riesgo de exclusión social son personas no que están en la calle viviendo, sino que están en sus casas y muchas de ellas tienen un trabajo. Es decir, que con una vivienda y con un trabajo ya no tienes garantizada la incorporación a la sociedad. Esto quiere decir que la gente trabaja para pagar el hogar y que hay gente que ya no tiene prácticamente ni para comer. Esto es lo que está sucediendo en España y a pesar de ello el presidente del Gobierno se permite el lujo de decir que las cosas van estupendamente en el país. Por todo ello, porque según él todo va muy bien, va todavía mejor, Pedro Sánchez anuncia que se va a presentar a la reelección en el año 2027. Es evidente que la estrategia de la derecha y la ultraderecha es la de hacer ruido para tapar una realidad que es buena para el país. Y es que el país está que se sale cuando hablamos en términos económicos, en creación de empleo, en crecimiento económico y también, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con herencias del pasado. En 2027 me presentaré a la reelección. Lo dejó bien claro, que ya lo ha hablado con su mujer y con sus hijas, que ha abierto un periodo de reflexión y que, por supuesto, se va a presentar a las elecciones del año 27. Bueno, y con todo esto, hoy nos desayunamos con más novedades sobre la trama socialista. La primera de ellas es esa recreación de ese encuentro entre el ministro Torres y la cúpula de la trama, es decir, Aldama, Ábalos y Koldo, para negociar la contratación de más material sanitario. Hoy la recreación de ese encuentro la encontramos en el diario El Mundo, gracias a Aldama, que se ha reunido con 2 periodistas y con ellos ha recreado esa cena, cómo fue ese encuentro. Y, por otro lado, bueno, lo que se estaría investigando, uno de los últimos encargos que se habría hecho desde la cúpula socialista a la fontanera Leire Díez y que tiene por objetivo nada más y nada menos que al juez Marchena. Es decir, ella estuvo investigando al juez. Recordamos que es uno de los 7 jueces que está en ese tribunal que está juzgando al fiscal general del Estado para recabar información al respecto y podérsela entregar, entendemos que a la cúpula del Partido Socialista. Lo cuenta hoy El Confidencial. Leire Díez, Santos Tardán y el empresario Pérez Dolcet realizaron dosieres con información sensible y grabaciones sobre el magistrado Manuel Marchena. El objetivo era claro, encontrar algún escándalo que cuestionase su imparcialidad. Los informes fueron entregados a la dirección del partido junto a varios archivos, lo que hace sospechar a los investigadores de que estaban hechos por
por encargo. Marchena es uno de los 7 miembros del tribunal que estos días juzga al fiscal general del Estado. Por otro lado, Aldama reconstruye hoy en El Mundo cómo fue el encuentro en el que por primera vez habló de negocios cara a cara con Ángel Víctor Torres. Fue en un reservado del famoso restaurante Jai Alai y junto a Balos y Coldo, la persona que había organizado el encuentro. Aldama relata cómo Torres estaba nervioso porque necesitaba abrir las islas al turismo cuanto antes. Se lo estaban exigiendo, decía, los empresarios y necesitaba pruebas PCR, aunque fuera para salir del paso. En esa reunión, siempre según la versión de Aldama, Torres llega a pedir que el reparto de los test se haga con la aerolínea Plus Ultra y no con Air Europa, como se estaba haciendo, ya que Aldama era consejero de esa compañía. Bueno, pues esto es solamente un día como hoy. Recientemente, en esa primera entrevista en curso que hacía el presidente del Gobierno, le preguntaban también por su familia, por la implicación en concreto de su hermano, pero también de su mujer en todas estas cuestiones y negociaciones, además del rescate de Air Europa y su relación, lógicamente, con el CEO de la empresa. Esto es lo que decía en aquel momento el presidente del Gobierno. Esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra familiares como mi hermano o como mi esposa. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. A partir de las 9:20 aproximadamente de la mañana vamos a tener ocasión de hablar con el juez Fernando Portillo. Él es el presidente del Foro Judicial Independiente y seguro que le recuerdan ustedes porque este fin de semana ha estado circulando, sobre todo por redes sociales, un vídeo en donde el juez Portillo, delante del ministro Bolaños, le dice absolutamente de todo. Le canta, digamos, la traviata, podríamos decirlo así popularmente. Es decir, le relata punto por punto cada uno de los motivos, cada una de las quejas que tienen los jueces y los fiscales ante la contrarreforma que ha liderado el propio juez Bolaños y, sobre todo, ante los ataques que están protagonizando buena parte del Gobierno, encabezados por el propio presidente del Gobierno. Por supuesto, al juez Portillo le vamos a preguntar sobre este último escándalo, que son las declaraciones que ayer mismo hizo el presidente del Gobierno en pleno proceso contra el fiscal general del Estado. Es decir, ¿qué efecto puede tener que un presidente del Gobierno, en pleno proceso contra el fiscal general del Estado, haga las declaraciones que hizo ayer, diciendo que el fiscal, por supuesto, es inocente y que no cabe duda alguna de su inocencia? Porque claro, que esto lo diga de su mujer o que lo diga de su hermano, una situación en donde, bueno, todavía se están desarrollando las instrucciones y se están investigando, de acuerdo, pero en pleno juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, que el presidente del Gobierno se despache con una entrevista donde dice que es inocente y reitera su inocencia, es llamativo. Con él vamos a hablar. Y, por supuesto, este fin de semana tendremos que centrar nuestra atención en Andalucía. Allí se ha celebrado el Congreso de los Populares. Este fin de semana ha tenido lugar ese congreso importante porque la victoria del Partido Popular, desde luego, pasaría por 2 comunidades autónomas que son fundamentales y en donde la situación no está demasiado clara. Una de ellas es Valencia y luego a partir de las 7:30 de la mañana vamos a hablar de Valencia, y la otra es Andalucía. Y en Andalucía se han encontrado con una sorpresa, que es la crisis de los cribados por el cáncer de mama, que está generando mucho ruido en la comunidad andaluza, que ha provocado ya alguna dimisión y alguna reorganización de su gobierno y que va a provocar más reorganizaciones dentro del Ejecutivo en las próximas horas. Este fin de semana por allí pasaba el presidente Alberto Núñez Feijóo. Se proclamaba, digamos, como líder dentro de Andalucía, pero con el líder andaluz, es decir, le decía a Juan Manuel Moreno Bonilla que el Partido Popular solamente ganará si se gana y se lidera en Andalucía. Y pronunciaba una frase bastante clara. El presidente de los populares decía que el desahogo te lo da la victoria y que para poder gobernar hay que ganar. Claro, la cuestión que uno se plantea es ¿y qué sucede si uno no gana, no? O si uno no gana con el suficiente desahogo como para poder gobernar. Y esa es la cuestión, y ahí es donde empieza la negociación con Vox. El Congreso andaluz de este fin de semana ha reelegido como líder en la región a Juan Manuel Moreno Bonilla. En la clausura ha participado Alberto Núñez Feijóo con un discurso en el que ha manifestado la necesidad de reforzar al Partido Popular para poder conseguir un gobierno en solitario. Según la encuesta que publicó Voz Populi, el Partido Popular ganaría las elecciones subiendo de 135 a 145 escaños, pero aún necesitaría de los 62 diputados que este sondeo le da a Vox para gobernar. Eso sí, 3 de cada 4 votantes del PP no
no quiere unas listas unitarias con los de Abascal. Abascal también reclama una mayoría. En una entrevista en La Vanguardia ha denunciado una pinza PP-PSOE para después reclamar un espacio electoral propio a pesar de las encuestas que de momento aún le sitúan lejos del Partido Popular. Aún así, Abascal vuelve a marcar distancias con los de Feijóo y en plenas negociaciones para buscar la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana asegura que no tiene miedo a unas elecciones ni en Valencia ni en ningún sitio. El mayor desahogo es ganar y gobernar. Es poder cambiar las cosas de principio a fin. Es hacer lo opuesto a lo que lleva haciendo el gobierno estos años. El mayor desahogo que pueden tener los ciudadanos es elegir un gobierno para gobernar bien, gobernar con verdad, gobernar con sentido, convencer, unir, limpiar, restaurar, construir, hacer que la política sirva y sirva a la gente. Y en eso consiste el cambio. Estoy harto de esa discusión entre el señor Feijóo y el señor Sánchez, cuando luego en Bruselas tienen los mismos jefes. Yo no hago distingos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, es evidente que la declaración que hacía el propio Feijóo en Andalucía rechazaba ese proyecto de las listas unitarias y me alegra mucho que hoy venga Ignacia de Pano porque recuerdo perfectamente que en las últimas elecciones fue ella la que alertó de la posibilidad que hubiesen tenido las formaciones si hubiesen concurrido de manera unitaria en diferentes demarcaciones, varias de ellas situadas en Cataluña y otras tantas en el País Vasco. Pero fíjense, yo no sé exactamente muy bien por qué, pero el 74% de los votantes populares encuestados no creen en esta idea, considera que la idea de las listas unitarias con Vox no es una buena opción y además el 42,6% de los encuestados considera que no es una buena idea que ambas acudan a las juntas, a las urnas. Hay una mayor parte de los votantes que entiende que no es una buena idea. Luego con Ignacia, como les digo, con Tomás y con Alejandro Vara, que además ellos son conocedores de la situación, además que se vive en concreto en Cataluña, vamos a abordar esta cuestión. Si sería una buena opción que ambos partidos concurriesen de manera conjunta en diferentes circunscripciones. Continuamos contándoles la información del día en este lunes 10 de noviembre. Sergio Heras, Luis Díaz, hoy nos vamos a situar hasta ahora en Valencia. Allí va a ser importante saber qué es lo que tiene que decir Carlos Mazón en esa comisión de investigación sobre la Dana que se está celebrando en las Cortes Valencianas. Va a comparecer a partir de mañana y lo va a hacer además de manera voluntaria. Entendemos que va a dar todo lujo de detalles al respecto de la última de las versiones que él ofreció sobre sus movimientos ese día aciago. La verdad es que el presidente o expresidente ya de Valencia tiene que aclarar ese punto, como creo que insistirá sobre todo en la labor de reconstrucción que él ha intentado liderar junto a Gampán Pols en Valencia con bastantes dificultades y sin ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno de la Nación, y en este punto creo que nos tenemos que detener. Es evidente que Mazón no lo hizo bien, es evidente que Mazón tenía que haber dimitido hace tiempo, es evidente también que Mazón ha dejado el cargo, es evidente también que el Partido Popular tiene un problema en Valencia porque ahora mismo está en plena negociación con Vox para alcanzar un punto de acuerdo sobre la persona que va a liderar el proyecto hasta las próximas elecciones, pero también es evidente que el Gobierno de España no hizo nada para ayudar a solventar esta tremenda crisis que marcará un antes y un después en la vida de los valencianos y en la vida de Valencia. ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está el ministro Marlaska? ¿Dónde está Teresa Rivera? ¿Dónde está Nadia Calviño? ¿Dónde están todos y cada uno de los responsables en las diferentes materias que tuvieron que estar desde el minuto 1 con Valencia y con los valencianos y que no están? ¿Van a comparecer todos ellos también en esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la que se está desarrollando en el Congreso de los Diputados? ¿Van a dar ellos también explicaciones sobre las obras y las importantes obras sobre infraestructuras civiles que se tenían que haber desarrollado y no se hicieron? ¿Van a dar ellos también cuenta de por qué se desbordó el Barranco del Pollo? ¿Van a dar cuenta también de por qué nos informó sobre la situación del Barranco del Pollo? ¿Va a dar cuenta a EMET sobre la situación y la previsión, por qué hubo ese vacío durante bastantes horas? Bueno, todo esto se tendría que solventar y aclarar, y si se exigen responsabilidades a unos, también habrá que exigírselas a los otros.
Vamos a contarles qué es lo que se prevé para las próximas horas. Sergio. Carlos Mazón comparece mañana martes a las 4 de la tarde en la Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes Valencianas a petición propia. Lo hace una semana después de su dimisión en el frente del Gobierno regional. Mazón será el primer político en comparecer en esta comisión, por la que hasta ahora solo han pasado técnicos en las 2 sesiones de comparecencias celebradas. Su intención es dar cuenta de las actuaciones para la recuperación social y económica de las zonas afectadas y responder también a todo aquello que consideren los grupos. Y continúan las negociaciones entre Partido Popular y Vox para sustituir a Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. Todo ello, pese a que en Extremadura ambos partidos están enfrentados tras la convocatoria de elecciones anticipadas. Abascal vuelve a marcar distancias con los populares e insiste en que no son comparsas de nadie y que el Partido Popular debe respetar sus condiciones. El líder de Vox subraya que no hacen pinza con los socialistas y Feijóo, por su parte, apela al voto útil que haga realidad la salida de Sánchez del Gobierno. El mayor desahogo es ganar y gobernar. Es poder cambiar las cosas de principio a fin. Es hacer lo opuesto a lo que lleva haciendo el Gobierno estos años. El mayor desahogo que pueden tener los ciudadanos es elegir un gobierno para gobernar bien, gobernar con verdad, gobernar con sentido, convencer, unir, limpiar, restaurar, construir. Si creemos que si su mujer, su hermano, su número 2, el sustituto de su número 2, están en el banquillo en procesos judiciales en los que Vox está como acusación popular, es porque el presidente del Gobierno tenía conocimiento y por lo tanto tiene responsabilidad en esos casos de corrupción que están siendo juzgados. ¿Qué pinza hay entre el Partido Socialista y Vox cuando nosotros hemos sentado en el banquillo del Partido Socialista? Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede esta semana, porque este punto sí que es importante. Desde luego, el cambio pasa por una fortaleza de ambos partidos, tanto en Valencia como en Andalucía, y veremos a ver qué es lo que sucede. Es cierto que en Extremadura tanto Partido Popular como Vox están enfrentados, pero María Guardiola ha tenido la valentía de convocar esas elecciones porque está convencida de que puede ganar y que además incluso está rozando la mayoría absoluta. Puede dificultar, digamos, el hecho de la situación concreta de Extremadura a esa negociación o a ese acuerdo que tendrían que alcanzarse en ambas formaciones en Valencia? Yo creo que no. Yo creo que es independiente, porque nunca Vox en ese sentido creo que ha puesto problemas en la Comunidad Valenciana. No sé si es esto algo artificial, no sé si es un poco de postureo, no sé si es que nos están llevando a una situación en donde pues están los dos líderes tanteándose. Bueno, la realidad es que ha habido un contacto, la realidad es que la semana pasada coincidieron incluso en esa fiesta de aniversario de OK Diario, donde pudieron al menos saludarse y verse físicamente. Ha habido una llamada telefónica, un encuentro telefónico y probablemente los contactos se están produciendo. Así que a ver si hay noticias y buenas noticias durante los próximos días. Y respecto a Junts, pues ¿qué quieren que les diga? Que la gente no acaba de enterarse de lo que quiere Puigdemont o de lo que pretende Puigdemont y siguen llegando emisarios para hablar con el golpista para ver cuáles son sus planes. El jefe de la patronal de las empresas catalanas se reunirá con Carles Puigdemont tras la ruptura de los separatistas con el gobierno. El prófugo recibirá esta semana en Bruselas a Josep Sánchez Llibre. Allí el presidente de Fomento de Trabajo quiere tantear en qué se traduce la ruptura en la relación a las medidas concretas como la reducción de la jornada laboral o la rebaja del IRPF y de los distintos impuestos que afectan a Cataluña. Pedro Sánchez ha ironizado sobre las memorias del rey don Juan Carlos, asegurando que no las ha leído aún. Durante una entrevista en el diario El País, el presidente ha insistido en que no va a ser un libro que recomiende para estas Navidades. También ha restado importancia al papel del monarca durante la transición y la llegada de la democracia a nuestro país. Le escuchamos. Bueno, yo todavía no he leído el libro. También le diré que no va a ser uno de los libros que recomiende para estas Navidades, visto lo visto. La democracia no cayó del cielo, en efecto, fue pues fruto de la lucha de los españoles y españolas, de la gente de a pie, de los peatones de la historia, que decía Vázquez Montalbán, que fueron los que lucharon por su libertad y por la democracia. Esta es la memoria democrática que quiere imponer el Gobierno de España con Pedro Sánchez, que quiere acabar con la democracia en nuestro país y va camino de hacerlo. El autócrata ahora también quiere imponer su historia personal y ya lo escuchan, no se corta un pelo. Pero vamos, es que no se corta un pelo el presidente del Gobierno. Bueno, esto sobre las memorias del rey Juan Carlos y sobre su papel en la historia, que desde luego sí tiene muchos puntos negros, y aquí los hemos contado y nunca los hemos ocultado, también tiene algunos puntos
muy brillantes y desde luego muy claros e importantes para este país, y uno de ellos es todo el proceso de transición que se produjo en España. Y ahora también quieren acabar con esa transición. Ahora hablan del régimen del 78. Y Sánchez es el primero que habla del régimen del 78, con Bildu y con los independentistas a sus espaldas. Ya no podemos hablar de la transición y del papel que hizo el rey emérito. Hay que tener mucho cuidado, porque ya ven ustedes por dónde va Sánchez. Es que estamos, lo contábamos anteriormente, en un proceso judicial importantísimo contra el fiscal general del Estado, del que ya están hablando jueces y fiscales europeos en medios internacionales, y el presidente del Gobierno acude a su medio favorito de referencia, el diario El País, para decir que el fiscal general del Estado es inocente y que esa es la verdad, y que no hay otra verdad. E insinúa al periodista que se lo ha preguntado, que es el director del periódico, que bueno, que de momento le acepta la pregunta, pero que a la próxima que se lo piense 2 veces. En esta situación estamos. Antes de irnos a la mutua, una buena noticia que nos ha dejado un poco desconcertante. Buena noticia porque es un avance científico importante, pero que acaba, digamos que con una etapa de decenas y decenas y decenas de años en una medicación y en un tratamiento que se ha puesto a millones de personas en el mundo. Un macroestudio confirma que millones de personas toman un fármaco contra el infarto sin necesitarlo. Según el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, los pacientes que tras un infarto presentan una función cardíaca normal no se benefician de los tratamientos con fármacos beta bloqueantes. Los investigadores han señalado, eso sí, que son muy seguros, con una experiencia de uso enorme, y que no se debe dejar de tomar sin consultar previamente a un médico. Eso lo más importante, pero no me digan ustedes que no es importante para los avances lógicamente científicos. Ahora es llamativo, ¿no?, que durante muchísimo tiempo millones de personas hayan estado tomando un fármaco que realmente no necesitaban. Bueno, ahora se ha descubierto y, como nos dicen los expertos, siempre, por supuesto, hay que consultar al médico antes de tomar la decisión de dejar de tomarlo. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, qué lujo volver otra vez a escucharte, se te escucha estupendamente. Vamos con ese resumen de la prensa económica, el libre mercado, como siempre, los lunes con Rotellar, el exitoso legado económico de España en México. Gran columna la que firma hoy José María Rotellar en Libre Mercado, y que además sale un poco de su zona de confort. Sabes que es clásico en los lunes leer a Rotellar, pues analizar las principales macromagnitudes españolas y cómo el gobierno intenta maquillárnosla constantemente, pero en esta ocasión se ha fijado en precisamente lo que dice el título de su artículo, el legado económico que dejó España en México, ahora que todavía hoy seguimos escuchando desde los púlpitos de los líderes hispanoamericanos, como la presidenta Claudia Sheinbaum, todo el día diciendo que los españoles tenemos que pedir perdón por lo que hicimos. Bueno, pues es ilustrativo. No es especialmente largo el artículo que firma Rotellar hoy en Libre Mercado, pero en tan solo 5 puntos aclara, y además de una manera muy gráfica, porque acompaña con él todas las precisamente gráficas sobre el Producto Interior Bruto durante aquellos años, sobre la introducción de México en concreto y de Nueva España dentro de la economía global, y cómo esto desarrolló la economía de esta zona hasta convertirla en una de las zonas de mayor desarrollo económico y de prosperidad del mundo durante más de 3 siglos. Un artículo, desde luego, que no nos podemos perder y que, digamos, calla bocas de aquellos que interesadamente tratan de vender una leyenda negra sobre el legado español en Hispanoamérica que en nada se compadece con la realidad. Muy interesante, porque claro, esa perspectiva económica quizás sea más desconocida. Siempre nos centramos más en el aspecto, digamos, histórico, pero en la cuestión económica me resulta interesantísimo. Una pregunta que te quería plantear: ¿por qué no hay camareros? Bueno, pues es una de las grandes preguntas. Siempre se dice, España es un país de camareros. España no es nada sin sus industria hostelera, ¿no? Bueno, pues España cada vez tiene menos camareros por un motivo fundamental, y es el mismo motivo por el que cada vez hay menos obreros en un país en el que la construcción ha marcado un punto fundamental de su desarrollo económico, y es el de los salarios. Llevamos mucho tiempo, Rosana, y tú lo sabes, en Es Radio, Libertad Digital, denunciando los problemas salariales que se viven en España y la imposibilidad de muchas familias de llegar
a fin de mes, de cómo se han estancado los salarios en términos reales en los últimos 30 años, pero es que hay unos nichos de mercado muy importantes en los que no solo no ha subido, sino que lejos de quedarse estancado, ha caído. En el caso de la hostelería, los camareros han visto cómo sus salarios han caído de una manera muy importante. Desde el año 2008 hasta 2024 han pasado de un salario real de unos 18.500 euros a 16.700 y esto lo que está haciendo es que cada vez menos personas se interesen por dedicarse a esta actividad económica y por ese motivo cada día los hosteleros se quejan más de que es más difícil encontrar a buenos profesionales, a buenos camareros dentro del sector. La verdad es que el análisis que nos hace Miguel Puga hoy en Libre Mercado sobre este particular merece mucho la pena y nos habla del deterioro de algunos de los motores económicos que tenemos en España. Bueno, y esto además lo percibimos en el día a día, siempre que hay, me acuerdo perfectamente el año pasado por las fiestas del Pilar, que los empresarios zaragozanos nos decían que es que había locales en donde no daban abasto porque no había camareros, que no había personal, no se podía contratar, no porque no quisieran, sino porque no había, e incluso para esas campañas especiales, digamos que incrementaban, ¿no?, los salarios, ¿no? Bueno, tampoco había suerte en este caso. Más noticias que nos quieras destacar, Luis. Mira, Expansión lleva un reportaje muy interesante, sobre todo y que tiene que ver con el transporte ferroviario en España. Nos cuenta cómo Renfe, Wigo, Irio están disparando los precios para tratar de salir de pérdidas. Los tres competidores en la alta velocidad han subido los precios hasta un 40% en el último año. No está nada mal, no está mal. Están registrando en muchas ocasiones pérdidas, claro. Pero bueno, tiene mucho que ver con la competencia o con la competitividad dentro del sector ferroviario en España, que se está viendo muy afectado por el deterioro de las infraestructuras. Y es algo que también hemos contado y mucho en Radio en Libertad Digital durante el último año. Pero me llama mucho la atención, ojo, a la noticia que nos trae el diario El Economista, porque es algo que dentro del mundillo económico nos venían contando desde hacía tiempo el interés espectacular que estaba mostrando Indra o su presidente, el señor Escribano, para tratar de hacerse con Santa Bárbara. Quiere comprar, quiere absorber directamente Santa Bárbara. Sin embargo, los directivos de Santa Bárbara, los dueños de Santa Bárbara, llevan negándose a la numantina durante este último año. ¿Qué es lo que está haciendo Indra y qué es lo que nos cuenta El Economista? Bueno, pues Indra estaría desarmando directamente el management de Santa Bárbara, la dirección de Santa Bárbara, contratando de forma masiva a sus directivos. Ya ha incorporado a más de 15 altos cargos y negocia la llegada de otra veintena más. Es una manera de presión que está teniendo en este momento Indra, esta compañía, pues que sabes que tiene una participación pública importantísima, cuyo presidente lo deciden desde Moncloa, como ya sucede en otras del IBEX 35, y que en este caso está tratando de absorber a Santa Bárbara con ese objetivo confeso por parte de Ángel Escribano de convertir a Indra en un gran campeón nacional de la defensa en estos momentos en los que la defensa es uno de los motores económicos que pretende tirar de la economía en el viejo continente. Y por último, una noticia importante que nos trae 5 días y que tiene mucho que ver sobre todo con aquellas personas que estén ahora mismo pensando en comprar una vivienda o que estén barajando en adquirir una vivienda. Alguien diría que esos suicidas, ¿no? Bueno, sí, esa gente que todavía tiene la esperanza de poder subrogarse, en este caso una hipoteca, pues mucho ojo, dice 5 días que los bancos están limitando esa subrogación de hipotecas y empujando a los clientes a abrir nuevos préstamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas hipotecas de las que están firmadas y que dan opción a subrogación se firmaron en los momentos en los que las hipotecas a tipo fijo estaban con unos tipos extraordinariamente bajos y ahora que están un poquito más altos que en aquellos momentos de suelo, pues están aprovechando los bancos para tirar hacia arriba de esos intereses y obligar al cliente a firmar una nueva hipoteca. Bueno, Luis, vamos a dejarlo aquí si te parece. Luego te escuchamos con la apertura de la bolsa a partir de las 9 y nos cuentas más asuntos si es necesario, ¿de acuerdo?
Un abrazo muy fuerte, Rosana. Hasta luego. Aquí está la prensa económica con CaixaBank. Nos vamos a ir a las noticias más cercanas, las de su comunidad. Y de regreso, más información, la República de los Tontos y, por supuesto, nuestra tertulia. Hoy, fíjense ustedes, Ignacia de Pano, Tomás Cuesta y Alejandro Vara.